Bueno, muy buenas tardes, noches, a la hora que encuentres este contenido en tu red favorita. El día de hoy estamos de nuevo en nuestro contenido llamado Vecinos, un contenido que además desarrollamos gracias a ser ganadores de la convocatoria de estímulo 2021-2022 y que hoy nos invita a conocer un poco sobre los vecinos que tiene la librería Entre Líneas, que queda en la avenida La Playa entre el Pablo y la Oriental en Medellín, para quienes ven este contenido de otras ciudades. Hoy vamos a hablar con alguien que, según tengo entendido, ya nos contará si es así o no, devora libros. Y adicional a esto, es vecina de este lugar, o sea, habita el centro, no solamente en las diferentes formas que lo hacemos la mayoría, sino que además vive en uno de estos edificios que en los 50 empezaron a darle mucha habitación a muchas personas, y que cambió también el panorama y el landing, o ¿cómo se le dice el landing? El paisaje de la ciudad. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas en tus días? Mucho gusto. Hola, mi nombre es Nayarit Rojas, yo soy abogada, trabajo para una entidad del gobierno nacional, hago parte de una oficina asesora jurídica, habito el centro hace año y medio cuando me mudé a la ciudad de Medellín, vivo muy cerca de la librería y fue el primer lugar en el que me sentí en casa, porque es parte de mi ritual de posicionamiento en una ciudad, de encontrar un librero y una librería de confianza donde me pueda sentir a gusto usualmente. Como alguien que llega de afuera, alguien que se encuentra con una ciudad por primera vez, ¿qué tienen las librerías que acogen de esa manera? Sobre todo las librerías independientes de este tipo. Precisamente, al ser una librería independiente, siento que hay una oferta diferente de las lecturas que se encuentran en el lugar. Y esa oferta diferente está muy dada por la selección que hace el librero. Eso establece un diálogo diferente entre el vendedor y el comprador. No te sientes como cuando vas a estas librerías de franquicia que podrían venderte medias, sino que te sientes de verdad con una persona que te puede orientar y acompañar. Y esta librería, por ejemplo, tiene un espacio que te hace sentir como en la biblioteca de tu casa. Por lo menos la mía se parece un poco. Entonces, es un espacio adicional a mi casa donde puedo venir, curiosar, conversar, pasear a mi perro y de vez en cuando irme sin unos pesos, pero con varios libros. Es muy agradable. Tengo entendido que Mafalda viene mucho a este lugar a visitar también. Sí, Mafalda es parte de las clientes. Antes venía con mi anterior perro, desde que adopté a Mafalda. Mafalda, el primer lugar que conoció de Medellín fue esta librería, porque expresa mucho la relación que yo tengo con este espacio. Me encanta Entre Líneas y siento que se ha convertido en un lugar donde yo encuentro más que libros, una amistad y un ambiente que me recuerda el calor de hogar. Claro, bueno, llegas a Medellín, más de un año viviendo acá, y llegas a vivir a un edificio viejo del centro de Medellín, ¿cierto? ¿Cómo es esa relación con ese pedazo de concreto y este territorio particular? Bueno, esta ciudad a mí me parece encantadora en muchísimos aspectos. Siento que la historia colombiana está muy, muy en sintonía con las cosas que han sucedido y que han surgido acá, sobre todo con muchas luchas sociales. Entonces, para mí el simple hecho de venirme acá era ya una ganancia. Pero aparte de eso, el edificio que habito tiene unos espacios de vivienda amplios. Tiene ventanas enormes, luz natural, que es una cosa que no siempre se encuentra en las ciudades. Eso me pareció pues un plus, queda muy cerca de mi oficina y el centro tiene ruido. Es algo con lo que me he ido acostumbrando. Y ese ruido también te habla mucho de la sensación de barrio que tiene el centro. Tú en el centro no te sientes un extranjero. Yo no he sentido que acá la gente me discrimine o me mire raro por el acento que tengo, que claramente no es paisa, y hace que me sienta en casa, incluso si voy solo a la esquina a comprarme una hamburguesa, o si salgo a comprar frutas en la carreta, o si simplemente estoy caminando hacia el Pablo Tobón. Por todo el trayecto no me siento
en una dinámica de usted no pertenece acá, sino que es todo lo contrario, usted habita el centro. A mí, quien primero me hizo sentir esa sensación, en particular, fue uno de los señores que lustra zapatos en la avenida de la Playa, cerca a este pasaje de la Bastilla, porque era como, no, usted vive, y nombró el edificio, yo lo miraba como, oh por Dios, claro, es que te ven a diario, es que te reconocen y al mismo tiempo te acompañan. Claro, vienes entonces viviendo el centro y te encuentras además en una zona de la ciudad que es muy activa en la noche, ¿cierto? ¿Cómo te ha tratado el centro de Medellín en la noche también? Bueno, en la noche hay que salir porque esta ciudad tiene también música, tiene cultura, tiene teatro, tiene gente con la que uno a veces se cruza en un café y la conversación surge, fluye y te quedas hasta tarde y de repente te das cuenta que son la 1 de la mañana, que tienes que irte para tu casa, pero te puedes ir caminando. Sí, obvio que hay riesgos como en cualquier otra ciudad, eso te puede pasar, y yo he vivido en Cartagena, en Tunja, en Bogotá, en cualquiera de esas ciudades, en un pueblito te puede pasar algo, pero no te sientes intimidada por los habitantes usuales de la ciudad. Creo que uno se convierte a la larga en uno de los sospechosos de siempre del centro. Que sí, bueno, hablaste ahorita de entre líneas, yo te quería hacer una pregunta para que empecemos a hablar de esa relación tuya con la literatura. ¿Te acordás cuál fue el primer libro que te compraste acá o uno de los primeros? Sí, yo vine buscando un libro de Rubén Fonseca. Vine buscándolo, o sea, yo no lo pregunté, solo entré a ojear y me terminé llevando como 3 y ninguno era de Rubén Fonseca. También vine buscando ciencia ficción, de eso sí llevé el libro La historia de tu vida de Ted Chiang. Entonces como que empecé a preguntar sobre los desposeídos, que es de Úrsula K. Le Guin, y empecé a preguntar sobre otro y después me vine para este sector donde está el sello de debate. Entonces dije, ay, quiero leer quiero llevarme y ha sido incontables las veces en las que he venido solo a preguntar o a ojear y termino enamorándome de otra cosa por el camino. Hablaste de ciencia ficción y un sello que también habla un poco de historia y también como de realidad política, pues de un lugar particular. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te mueve? Es un tema muy amplio, lees de todo, dependiendo de tu estado de ánimo. ¿Qué pasa con eso? ¿Con esa decisión de qué leer? Yo empecé a leer a los 4 años, en un pueblito. En ese pueblito no había muchas librerías, que es Monterrey Casanare, un pueblito muy chiquito. Pues cuando yo era niña era muy chiquito y ahora es un pueblo más grande. Y tenía limitaciones frente a lo que podía leer. Entonces siempre sentía en mi infancia como esa incapacidad de poder elegir más, porque me estaba sujetando a la oferta literaria que había en la biblioteca del pueblo, en la biblioteca del colegio y en la biblioteca de las iglesias. Entonces a medida que fui creciendo fui desarrollando unos gustos muy eclécticos. Entonces yo paso de leer un texto escrito por Stephen Hawking sobre el universo en una cáscara de nuez a leerme cuentos eróticos de Anais Nin, pasando por Trafalgar de Angélica Gorodischer. Entonces tengo unos gustos bastante variados, pero la ciencia ficción es mi pasión más grande, esencialmente porque siento que son escenarios que me convocan a pensarme como humanidad en circunstancias especiales, y esas circunstancias especiales se parecen mucho a la realidad. Por eso también me gusta tanto el sello de debate, ¿sí? Que fue el que publicó las obras de Yuval Noah Harari, ¿sí? Que tienen como este enfoque social. Y me gusta también leer sobre ciencia para tratar de comprender el entorno en el que estoy. Entonces, entender la física, entender la química, entender la biología. Disfruté mucho leer Contagio apenas empezó la pandemia, precisamente para entender en qué me estaba metiendo el mundo. Siento que en la medida en que tienes más interacción con distintas voces, te conviertes en una persona mucho más abierta a dialogar con gente con la que usualmente no dialogas.
Siendo abogado uno usualmente está en un mismo círculo laboral, profesional, incluso de amistades. Los libros te permiten romper esas barreras y entrar en dinámicas donde tú ya puedes hablar con el frutero, tú ya puedes hablar con el vendedor, tú ya puedes hablar con la persona que está barriendo la calle y también poder conversar con ellos a ese mismo nivel de lenguaje sin perder un poco la capacidad de comprensión. Y eso por lo menos a mí me resulta vital porque me da la posibilidad de aprender cosas. Y si hay algo que me apasione más que leer, es aprender. Entonces son como, el libro me permite hacer dos cosas al tiempo. Me distraigo, pero aprendo. Y eso hace que sea completamente una ganancia cada minuto, cada peso invertido en incorporar la biblioteca. Aparte que te hace nuevos amigos, que eso también sigue siendo un tesoro, no importa la edad que uno tenga. ¿Lees también sobre temas o personajes con los que no estás de acuerdo? Sí, por ejemplo, hay un lugar común que es despreciar la obra de Paulo Coelho. O el lugar común de despreciar la música de Ricardo Arjona. Pero tú tienes que haberte leído al menos un libro de Paulo Coelho y haberte escuchado al menos una canción de Ricardo Arjona para poder criticar con certeza. Sí, decir, este tipo es supremamente empalagoso, o lo que está diciendo este sujeto, lo que está cantando este sujeto es completamente inadecuado. Y saber por qué. Muchas veces asumimos como posturas un poco radicales con la música, con la literatura, con el arte en general, desde un escenario de prejuicio. Y el prejuicio es una de las expresiones de la ignorancia con las que yo personalmente lucho para mi vida. O sea, yo no convoco a los demás a que dejen porque es una decisión muy personal. Pero siento que esto permite a veces darte cuenta por qué detestas a alguien. Y el darte cuenta incluso puede llevarte a que te relaciones de una forma diferente con esa idea, con esa voz, con esa corriente de pensamiento. Claro, pues ahí dice Ricardo Rosarín que el odio es amor sin información. Es muy probable, además porque a veces también pasa al revés, que tú amas a un escritor, dejas pasar el tiempo y lo vuelves a leer y le coges un tedio terrible. Y eso también está muy relacionado como con la edad de las personas. Yo tuve una historia personal con El Conde de Montecristo. Sí, es un clásico, hay un montón de películas sobre esa obra, pero yo quería leerla y siempre que intentaba hacerle un acercamiento a esa obra me daba sueño, me daba tedio, simplemente no estaba en sintonía. En el momento en el que estuve, cayó en mis manos y no lo solté toda la noche, o sea, hasta que lo terminé. Fue una cosa de sentarte, concentrarte y devorarlo. Y personalmente creo que todas las personas son potenciales lectores, solo que no han encontrado el libro que les haga eso. En mi vida en particular, mi madre no era una lectora. Yo aprendí a leer y me gustó leer gracias a ella, pero ella no era una lectora. Y yo la enamoré de la literatura fue dándole el libro adecuado, que fue El Padrino de Mario Puzo. Nunca olvidaré ese, porque fue muy curioso que ella ese libro lo hubiera enamorado. Y es fácil caer en esa relación. Pues siento que todos podemos experimentar el amor por la literatura con el libro adecuado. Por eso tampoco se puede desdeñar autores como Paulo Coelho, que logran que alguien lea ideas un poco retorcidas y poco desarrolladas, pero es un plus. Sí. ¿Tenés autores de culto? Sí, yo amo profundamente a Isaac Asimov. En lo que es ciencia ficción y en lo que es ciencia, fue mi primer amor de la ciencia ficción. Me trae muchos recuerdos, me evoca muchos momentos. La saga de las fundaciones para mí es un espacio al que tengo que volver. Y tengo dos personajes literarios que no son de ciencia ficción, son de ficción, con los que me identifico